¿Qué harías si el día que te dicen que te queda poco tiempo de vida, No, por la persona favor. que juró amarte solo se preocupa por un saldo bancario inexistente? Ella creía vivir un cuento de hadas, protegida por una familia incondicional, pero una visita al médico transformó su sueño en una pesadilla de codicia absoluta. No fue el diagnóstico terminal lo que terminó de romper su corazón, sino ver cómo la máscara de su esposo y su suegra caía estrepitosamente al descubrir que no había ninguna herencia millonaria que cobrar. En un instante brutal, pasó de ser la adorada esposa a un estorbo desechable, arrojada a su suerte sin piedad ni remordimiento, descubriendo de la peor manera que para algunos el valor de una vida se mide únicamente en pesos. Era una tarde gris de marzo de 2024 en la Ciudad de México, y el silencio dentro del consultorio del doctor Javier Hinojosa pesaba más que el concreto de los edificios circundantes. El tic-tac del reloj de pared parecía sincronizarse con los latidos acelerados de Jimena María Velázquez, quien a sus 29 años apretaba los puños sobre su regazo, tratando de contener un temblor que no era de frío, sino de puro terror. Frente a ella, el oncólogo de 55 años se quitó los lentes con un suspiro cansado, ese gesto universal que precede a las tragedias, y deslizó sobre el escritorio de caoba un informe de biopsia que sentenciaba el destino de la joven. Las palabras cáncer terminal flotaron en el aire aséptico de la habitación, impregnándose en las paredes blancas y cayendo como plomo sobre los hombros de Jimena, quien sintió que el suelo se abría bajo sus pies. A su lado, Rogelio Arturo Montes, su esposo de 33 años, no le tomó la mano ni le ofreció un abrazo reconfortante. En cambio, se ajustó el nudo de su corbata de seda y miró al médico con una expresión indescifrable, casi clínica, preguntando cuánto tiempo quedaba exactamente y si los tratamientos serían costosos o si valía la pena intentarlo. Jimena, en su ingenuidad, atribuyó la frialdad de Rogelio al shock del momento, pensando que su amado esposo estaba tratando de ser fuerte por los dos, pero no vio el brillo calculador en sus ojos ni la impaciencia con la que revisaba la hora en su reloj de marca. Si crees que Jimena merece un milagro, o al menos un poco de compasión en este momento tan duro, dale me gusta a este video ahora mismo para mostrar tu apoyo a todas las personas que luchan batallas silenciosas. El trayecto de regreso a la residencia Montes, en el histórico barrio de Coyoacán, fue un suplicio de silencios incómodos, donde Jimena miraba por la ventana las calles lluviosas de la ciudad, sintiendo que se despedía de cada árbol y de cada fachada colonial, mientras Rogelio conducía con la mandíbula tensa, sin dirigirle una sola palabra de aliento. Al llegar a la casona, esa estructura imponente que Jimena había llamado hogar y que creía que sería su refugio en los meses oscuros que se avecinaban, doña Bernarda Sandoval, viuda de Montes, los esperaba en la sala principal, sentada en su sillón de terciopelo como una reina en su trono. La matriarca de 62 años no se levantó para recibir a su nuera enferma, ni preguntó por su salud con genuina preocupación. Simplemente dejó su taza de té sobre la mesa y clavó su mirada severa en su hijo, esperando el veredicto no médico, sino financiero. Rogelio cerró la puerta con un golpe seco y sin preámbulos. Soltó la noticia de que a Jimena le quedaba poco tiempo y que los cuidados paliativos comenzarían de inmediato, pero lo dijo con el tono de quien informa sobre un negocio fallido y no sobre la muerte inminente de su esposa. Fue entonces cuando doña Bernarda se puso de pie alisando su falda impecable y con una voz que helaba la sangre, dijo que era momento de dejar de fingir y de poner los papeles en orden, exigiendo que Jimena les entregara acceso total a sus cuentas y a la supuesta herencia familiar que, según ellos, ella había estado protegiendo celosamente. Jimena, confundida y debilitada por el dolor físico y emocional,
Parpadeó incrédula sin entender a qué se referían, pues ella siempre había sido transparente sobre su origen humilde y su trabajo honesto. La joven sacó de su bolso el estado de cuenta bancario que llevaba consigo un papel arrugado que mostraba sus ahorros de toda la vida, una suma modesta que apenas alcanzaría para cubrir los primeros ciclos de medicamentos, y se lo entregó a su suegra con manos temblorosas, pensando que Bernarda estaba preocupada por cómo solventarían los gastos. La anciana tomó el papel, y al leer el saldo cercano a cero, su rostro aristocrático se contorsionó en una mueca de ira pura y repugnancia, lanzando la hoja al suelo como si fuera basura contaminada. Antes de continuar con esta escena que te helará la sangre, quiero preguntarte algo muy serio. Déjame en los comentarios qué opinas de las personas que ponen el dinero por encima de la familia. Te estaré leyendo. El ambiente en la casona cambió drásticamente en cuestión de segundos, transformándose de un hogar frío a un campo de batalla hostil, donde Rogelio, al ver la reacción de su madre y confirmar la inexistencia de la fortuna, se volvió hacia Jimena con una mirada cargada de odio y desprecio. Le gritó que había sido una estafa, que habían perdido años de su vida soportándola y fingiendo amor, esperando el día en que pudieran disfrutar de los millones que ella supuestamente tenía y que ahora resultaba ser una muerta de hambre que solo les traería gastos y problemas. Jimena retrocedió asustada, chocando contra una mesa auxiliar, incapaz de procesar que el hombre con el que compartía su vida y la mujer a la que llamaba madre estuvieran confesando una farsa tan cruel en el momento más vulnerable de su existencia. Doña Bernarda, con una crueldad que no conocía límites, declaró que esa casa no era un hospital de caridad y que no pensaba gastar ni un centavo de su patrimonio en una mujer que ya no servía para nada, ordenando a Rogelio que sacara a Jimena de inmediato, pues ya no era bienvenida bajo su techo. Jimena intentó suplicar, apelando a los años de matrimonio y a la humanidad que creía que existía en ellos, pero sus palabras se ahogaron en llanto cuando Rogelio la tomó del brazo con brusquedad, lastimándola, y la arrastró hacia las escaleras, obligándola a subir para empacar sus cosas. Le dieron 10 minutos para meter su vida entera en una maleta vieja y desgastada, mientras desde el pasillo se escuchaban los insultos de Bernarda, que lamentaba el tiempo invertido en una inversión fallida. Con el corazón destrozado más por la traición que por el cáncer, Jimena metió un par de cambios de ropa y el informe médico en la maleta, sintiendo que cada objeto que tocaba perdía su significado ante la magnitud del desamor que estaba presenciando. Rogelio no esperó a que terminara y entró a la habitación para jalarla nuevamente, esta vez hacia la salida principal, sin permitirle siquiera ponerse un abrigo adecuado para la noche fría que caía sobre la Ciudad de México. La empujaron fuera de la casona, como si fuera un animal indeseable, y la puerta de madera maciza se cerró tras ella con un estruendo definitivo, seguido por el sonido metálico de los cerrojos que sellaban su destino, y la dejaban a su suerte. Si quieres ver más historias impactantes como esta y no perderte ningún detalle, suscríbete al canal y activa la campanita, es gratis y nos ayuda mucho. Jimena se quedó parada en la acera mientras la lluvia comenzaba a caer, mezclándose con las lágrimas que corrían por sus mejillas pálidas, y el frío le calaba los huesos. Pero extrañamente, el dolor del abandono empezó a transformarse en otra cosa. Caminó sin rumbo fijo, arrastrando su maleta vieja hasta llegar al callejón de la soledad, una vía oscura y solitaria, donde se detuvo bajo la luz parpadeante de un farol y se miró las manos vacías. Allí, en medio de la nada y despojada de todo lo material, tuvo una epifanía dolorosa pero liberadora al comprender que aquellos que la habían echado eran los verdaderos pobres de espíritu. Ella tenía una enfermedad terminal, sí, y su tiempo estaba contado, pero su conciencia estaba tranquila,
y su corazón, aunque herido, seguía siendo noble y capaz de amar algo que Rogelio y Bernarda jamás conocerían con todo su dinero y su arrogancia. Ximena se secó las lágrimas y levantó la vista hacia el cielo nocturno, decidiendo en ese instante que no moriría como una víctima tirada en la calle, sino que viviría sus últimos días con una dignidad inquebrantable, lejos de la toxicidad que la había rodeado. La verdadera riqueza, descubrió Ximena, no estaba en las cuentas bancarias ni en las casonas de Coyoacán, sino en la fuerza interior para levantarse cuando el mundo entero te da la espalda y caminar hacia adelante, aunque sea sola. Esa noche, Ximena no encontró un techo lujoso, pero encontró algo mucho más valioso. Se encontró a sí misma y entendió que la vida, por breve que sea, merece ser vivida con autenticidad y rodeada solo de verdad. Mientras se alejaba del callejón, dejando atrás la vida de mentiras que había llevado su figura, se desvanecía en la niebla, pero su espíritu brillaba más fuerte que nunca, demostrando que incluso ante la muerte, la dignidad es el único tesoro que nadie te puede arrebatar. Gracias por acompañarnos en este relato tan emotivo. No olvides compartir este video con alguien que necesite recordar su propio valor. Hasta la próxima historia. El aire acondicionado del consultorio del doctor Javier zumbaba con un sonido monótono que parecía taladrar los oídos de Ximena, quien permanecía sentada al borde de la silla, apretando con fuerza los reposabrazos de cuero sintético. Frente a ella, el médico se quitó los lentes y frotó el puente de su nariz con un gesto de cansancio infinito, antes de soltar la frase que cambiaría todo para siempre, confirmando que el dolor que ella sentía no era fatiga, sino una sentencia de muerte que avanzaba implacable por sus órganos vitales. Rogelio, sentado a su lado, soltó un suspiro que al principio pareció de angustia, pero sus ojos no buscaban los de su esposa, sino que escaneaban el escritorio del doctor como si buscara una factura o un presupuesto, preguntando casi de inmediato cuánto tiempo quedaba y, sobre todo, qué tan costoso sería el proceso paliativo. Si alguna vez has sentido un escalofrío al recibir una mala noticia que sabes que no tiene vuelta atrás, dale un me gusta a este video para enviarle fuerzas a Ximena en este momento tan oscuro. El trayecto de regreso a la casona de Coyoacán fue un suplicio de silencios incómodos, donde Ximena miraba por la ventana las calles lluviosas de la Ciudad de México, sintiendo cómo su vida se escurría como las gotas en el vidrio, mientras Rogelio conducía con los nudillos blancos sobre el volante, no por tristeza, sino por una impaciencia mal disimulada. Al llegar, la imponente puerta de madera se abrió para revelar a Bernarda, quien los esperaba en la sala principal, no con los brazos abiertos, sino con una carpeta de documentos legales sobre la mesa de centro y una taza de té que ni siquiera ofreció. La matriarca no preguntó cómo se sentía Ximena ni qué había dicho el doctor sobre el dolor. Su única preocupación fue directa y cortante, inquiriendo si el diagnóstico era definitivo para poder proceder con los trámites de la supuesta herencia, antes de que la enfermedad avanzara demasiado y Ximena perdiera la lucidez para firmar. Suscríbete al canal si crees que en los momentos de enfermedad es cuando la verdadera familia debería mostrar su amor incondicional y no su interés. Ximena, mareada por la medicación y el impacto emocional, trató de explicar que necesitaba descansar, pero Bernarda le bloqueó el paso hacia las escaleras con una frialdad que heló la sangre en sus venas, exigiéndole que se sentaran a revisar las cuentas bancarias de inmediato, bajo el pretexto de que necesitaban asegurar la liquidez para los mejores tratamientos oncológicos.
Rogelio secundó a su madre, adoptando ese tono de voz condescendiente que usaba para manipularla, diciéndole que era por su bien y que necesitaban transferir los fondos de la herencia familiar de Jimena a una cuenta mancomunada para que ellos pudieran administrar los gastos cuando ella ya no pudiera hacerlo. Fue en ese instante, bajo la luz de la lámpara de araña que colgaba como una guillotina sobre sus cabezas, que Ximena confesó con voz temblorosa la verdad que había sido irrelevante para ella hasta ese momento. No existía tal fortuna. Su padre había muerto dejando solo deudas y amor, y sus ahorros personales apenas sumaban lo suficiente para unos meses de renta, no para millones. Cuéntanos en los comentarios qué harías tú si descubrieras que tu pareja y tu suegra solo han estado contigo esperando un dinero que no existe. La atmósfera en la sala cambió drásticamente, pasando de una falsa preocupación a una hostilidad palpable y venenosa en cuestión de segundos. El rostro de Bernarda se contorsionó en una mueca de desprecio absoluto, como si hubiera mordido algo podrido, y lanzó los papeles al suelo con violencia, acusando a Jimena de ser una estafadora que había entrado a su familia con mentiras y que ahora pretendía ser una carga económica inútil. Rogelio, lejos de defender a su esposa moribunda, se levantó del sofá, sacudiéndose el saco como si el simple contacto con ella lo ensuciara, mirándola con unos ojos vacíos de cualquier afecto y llenos de un cálculo cruel, diciéndole que no pensaban arruinar su patrimonio pagando hospitales privados para alguien que, según sus propias palabras, ya era una mala inversión sin retorno. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte el desenlace de esta historia que nos muestra la cara más oscura de la ambición humana. La crueldad escaló rápidamente cuando Bernarda decretó que no había lugar en esa casa para parásitos y ordenó a Rogelio que sacara a Jimena inmediatamente, sin importarle la tormenta que azotaba afuera ni la debilidad física de la mujer que hasta hace unas horas llamaban familia. Jimena, atónita y con el corazón destrozado más por la traición que por el cáncer, fue obligada a subir a su habitación bajo la vigilancia estricta de su suegra para empacar solo lo indispensable en una maleta vieja, mientras escuchaba a su esposo abajo haciendo llamadas para cancelar las tarjetas de crédito adicionales. Arrastrando sus pies y su dignidad herida, bajó las escaleras por última vez, encontrándose con la puerta abierta de par en par y a Rogelio señalando hacia la calle oscura, empujándola hacia el abismo de la soledad en el momento más vulnerable de su existencia, cerrando la puerta tras de ella con un golpe seco que resonó como el final de su vida anterior. El estruendo de la puerta cerrándose no solo resonó en la calle vacía, sino que retumbó en los huesos de Jimena con más violencia que cualquier trueno de la tormenta que azotaba Coyoacán esa noche. Ahí estaba, parada en la banqueta mojada, con el agua helada empapando su ropa en cuestión de segundos y pegando los mechones de cabello a su rostro pálido. La lluvia se mezclaba con las lágrimas calientes que brotaban de sus ojos, no por el miedo a morir, sino por la devastadora certeza de haber desperdiciado los mejores años de su vida, amando a dos monstruos disfrazados de gente decente. Miró hacia la ventana de la sala, esperando ver un atisbo de remordimiento, una sombra que indicara que Rogelio se arrepentía, pero solo vio cómo se apagaban las luces, sumiendo la casona en una oscuridad que reflejaba perfectamente el alma de quienes la habitaban. Con las manos temblorosas, Jimena aferró el asa de su vieja maleta. El dolor en su cuerpo era agudo, punzante, recordándole que el tiempo jugaba en su contra. Pero en ese instante, bajo el diluvio en el callejón de la soledad, algo dentro de ella se encendió. Una chispa de furia primitiva, una dignidad que creía extinta, emergió desde las entrañas de su ser. Se negó a morir allí, tirada como basura frente al castillo de la codicia.
Respiró hondo, tragando aire frío y smog, y dio el primer paso. Luego otro. Sus piernas flaqueaban, pero su espíritu la empujaba hacia adelante, lejos de ese infierno de terciopelo y mentiras. Caminó hasta que sus pies sangraron dentro de los zapatos, llegando empapada y al borde del colapso a la única puerta que sabía que no se le cerraría. La guardia nocturna del hospital privado se sobresaltó al ver entrar a esa mujer espectral, chorreando agua y tristeza. No fue necesario decir mucho. El estado de Jimena hablaba por sí solo. Cuando el doctor Javier Hinojosa llegó de urgencia, alertado por las enfermeras, encontró a su paciente sentada en una silla de la sala de espera, tiritando, pero con una mirada de acero que nunca antes le había visto. Al escuchar el relato de la crueldad de los montes, el médico, un hombre que había visto todo tipo de tragedias, sintió una náusea profunda ante la vileza humana. Sin dudarlo, Hinojosa hizo lo que su propia familia le había negado a Jimena. Le ofreció refugio, no como paciente de caridad, sino como un ser humano que merecía dignidad en su último tramo. Gestionó su ingreso en una fundación de cuidados paliativos que él mismo dirigía, un lugar lleno de luz y calidez, lejos de la frialdad de los mármoles de Coyoacán. Los meses siguientes fueron una revelación. Mientras el cuerpo de Jimena se apagaba lentamente, su alma brillaba con una intensidad cegadora. Rodeada de enfermeras que le tomaban la mano con cariño genuino y voluntarios que escuchaban sus historias, Jimena descubrió que la familia no es la sangre, ni el apellido, ni mucho menos el dinero. Familia es quien te sostiene cuando tus piernas fallan. Escribió cartas, pintó acuarelas con los colores que veía desde su ventana y por primera vez en años sonrió sin miedo a ser juzgada. La supuesta pobreza material en la que vivía estaba colmada de una riqueza espiritual que doña Bernarda jamás podría comprar con todo su oro. Por otro lado, el destino, que a veces tarda pero nunca olvida, comenzó a cobrar su factura en la residencia Montes. La sociedad de la Ciudad de México es pequeña y los rumores corren más rápido que la pólvora. El doctor Hinojosa, con la discreción de un caballero pero la firmeza de un juez, se encargó de que la verdad sobre el abandono de Jimena se supiera en los círculos correctos. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar para Bernarda. Los socios de Rogelio comenzaron a mirarlo con desconfianza, retirando inversiones y cerrando tratos, porque nadie quiere hacer negocios con un hombre capaz de tirar a su esposa moribunda a la calle. La casona se volvió un mausoleo silencioso, donde madre e hijo se paseaban como fantasmas, culpándose mutuamente por la ruina social y el aislamiento en el que se hundían, rodeados de lujos que ya no tenían a quien presumir. El final de Jimena llegó una tarde de primavera, tranquila y serena, muy diferente a la noche tormentosa de su expulsión. No hubo dolor, solo una transición suave hacia la paz. Hinojosa estaba a su lado, sosteniendo su mano. Antes de dar su último suspiro, Jimena le entregó un sobre cerrado dirigido a Rogelio. No era una demanda, ni un reclamo de bienes. Días después, el sobre llegó a manos de Rogelio. Sus manos sudaban mientras lo abría bajo la mirada severa de su madre, esperando quizás la ubicación de algún dinero escondido que se les hubiera pasado por alto. Al desdoblar la hoja, solo encontraron una nota breve con la caligrafía débil de Jimena. Me fui sin nada de su casa, pero me llevé lo único que ustedes nunca tendrán, la paz de una conciencia limpia. Gracias por liberarme a tiempo para ser feliz. Rogelio dejó caer el papel, sintiendo un frío que ninguna calefacción podría quitar, mientras Bernarda, con el rostro petrificado, comprendía finalmente que su avaricia los había dejado en la bancarrota más absoluta, la del alma.
Jimena Velázquez había ganado la batalla más importante, demostrando que incluso ante la muerte, la dignidad es el único tesoro que nos llevamos a la eternidad. Si te dio coraje esta traición, dale like y suscríbete para seguir descubriendo casos que te dejarán helado.